Hola chicos, ¿cómo están? Saludo para ustedes. Aquí continuamos con nuestros temas de matemáticas. Y continuando con el mínimo común múltiplo con factores primos. Todavía presentamos algunas dudas. Es normal, es un proceso que no es tan fácil de identificar, de poder realizar. Pero por eso vamos a continuar haciendo unas explicaciones para que ustedes lo puedan entender. Lo primero que debemos recordar es qué son los números primos. Recuerden que los números primos son todos aquellos números enteros que se pueden dividir por uno o por sí mismo. Y para que hagamos un recuento rápido, entonces aquí les voy a enseñar los números primos hasta el 100. Como ustedes los ven, igual ustedes ya saben que en su cuaderno los tienen anotados con los ejercicios que hicimos con ese tema de los números primos. Entonces pueden tener sus apuntes como respaldo para poder realizar esas actividades del mínimo común múltiplo. Muy bien, ya teniendo en cuenta entonces que los números primos son aquellos números enteros que se dividen por uno y por sí mismo, y sabiendo cuáles son con el listado que tenemos, entonces vamos a proceder a decir que el mínimo común múltiplo es simplemente el múltiplo, o sea, el número que al multiplicar un número determinado se va a repetir en diferentes números. ¿Cómo así? Por ejemplo, hallar el mínimo con un múltiplo de 5, de 4 y de 2 es simplemente hallar un número que multiplicando 5, multiplicando el 4, multiplicando el 2, o sea, diciendo la tabla del 5, la tabla del 4, la tabla del 2, ese número se repita tanto en la tabla del 5, en la tabla del 4 y en la tabla del 2. Para hacerlo de una manera fácil, el número que nos va a aparecer, el mínimo común múltiplo de 5, de 4 y de 2, es el 20. ¿Y por qué el 20, teacher? Bueno, porque si ustedes multiplican 5 por 4 es 20. 4 por 5 es 20. Y 2 por 10 es 20. Entonces, como vemos, este es el primer número, contando nuestras tablas de multiplicar, que se va a repetir en los tres. En sus casas ustedes pueden hacer el ejercicio de escribir toda la tabla del 5, toda la tabla del 4, toda la tabla del 2, y se van a dar cuenta que el número que se repite en los tres, el primer número que se repite en los tres casos es el número 20. Eso es un repaso entonces de qué es el mínimo común múltiplo. Muy bien, como vemos entonces, acá tenemos algunos de esos números primos, que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. Muy bien. Algunos todavía tienen algunas dudas como, bueno, teacher, ¿cómo se usan esos números? O sea, ¿para qué nos sirven los números primos hallando el mínimo común múltiplo? Pues bien, vamos a hacer un ejercicio para que notemos cuál es el uso de ellos. Muy bien, entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Entonces recuerden que lo primero que debemos hacer es escribir mínimo común múltiplo entre paréntesis 2, 4 y 6. Muy bien. Entonces vamos a buscar el mínimo común múltiplo del 2, del 4 y del 6. Recordemos que anteriormente, en las primeras clases de mínimo común múltiplo, lo que hacíamos era ubicar nuestros números de forma vertical, 2, 4, 6, y buscábamos los múltiplos, o sea, empezábamos a escribir la tabla de multiplicar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, sucesivamente, 4, 8, 12, 16, y así sucesivamente, 6, 12, 18, 24, y así sucesivamente. O sea, básicamente escribir al frente de cada número la tabla de multiplicar de ellos. Pero ahora con los factores primos, entonces decimos que ya no los ubicamos de forma vertical, sino que debemos ubicarlos de forma horizontal. Entonces escribimos 2, 4 y 6. Y ubicamos una línea vertical a la derecha de nuestros números que vamos a calcular. O sea, a la derecha del 6 en este caso. Aquí entran en juego entonces nuestros números primos. Que decimos, teacher, es que todavía no entiendo. O sea, ¿cómo se usan ellos? Bien, simplemente lo que hacemos es usarlos como divisores. Correcto, divisores. O sea, números que nos permiten dividir
estos números que tenemos acá. Por ejemplo, entonces tenemos el número primo 2. Y lo que decimos es, bueno, entonces vamos a ver si el 2 y el 4 y el 6 se pueden dividir por 2. Entonces buscamos, escribimos el 2 acá. Y vamos a decir, 2 dividido 2, ¿cuánto nos da? Ustedes que ya son buenos dividiendo. Correcto. 2 dividido 2 nos da 1. 2 dividido 4, ¿cuánto nos da? Correcto, si dividimos 2 entre 2 nos da 2. 6, ¿será que lo podemos dividir entre 2? Correcto. 6 dividido entre 2 nos da 3. Muy bien. Ahora, debemos tener en cuenta lo siguiente. Como el 2 nos sirvió para dividir estos tres números, entonces, como vemos acá el 2 nos da 1. Eso quiere decir que aquí ya en el 2 no vamos a buscar nada más. Siempre que en los números que estamos acá buscando, calculando el mínimo común múltiplo, en este proceso llegamos al 1, ya no buscamos más. Muy bien, entonces nos queda el 4 y nos queda el 6. Ahora, ¿será que el 2 y será que el 3 puedo volver a dividirlos entre 2? ¿Ustedes qué dicen? Exacto, ahí como que sí, como que no. El 2 sí lo podemos dividir por 2, pero el 3 no lo podemos dividir por 2. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, simplemente como el 2 sí lo podemos dividir por 2, pues escribimos 2, 2 dividido en 2 nos da 1. Y como el 3 no lo podemos dividir por el 2, simplemente lo bajamos. Muy bien. Y como llegamos a 1, entonces ya no buscamos más. Ahora, como estamos usando nuestros números primos para buscar el mínimo común múltiplo, ¿qué número podríamos usar para dividir el 3? ¿Será que el 2? No, ¿cierto? Ya dijimos que el 2 no sirve. ¿Será que el 3 nos sirve? Correcto, sí nos sirve. Porque si dividimos 3 entre 3 nos va a dar 1. Bien. Llegamos a 1, ya no hay más que buscar. Como vemos, entonces ya no tenemos que buscar nada más. ¿Qué sigue, teacher? Bueno, lo que sigue ahora es una de las partes más fáciles de todas. Simplemente el resultado nos va a dar multiplicando estos tres números. Entonces, 2 por 2 por 3. Aquí entramos, ya aquí dividimos, aquí vamos a multiplicar. 2 por 2, 4, correcto. Y 4 por 3 es 12. Con todo este proceso realizado y esta multiplicación hecha, entonces quiere decir que nuestro mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 es 12. Entonces vamos a escribirlo acá. Mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 es 12. Listo. Espero que hayan podido comprender cómo es con los factores primos. Pero teacher, ¿y entonces de la otra manera cómo sería? Bueno, vamos a hacerlo de la otra manera también. Muy bien, chicos, entonces como vimos hace un momento, haciendo uso de los factores primos, pudimos calcular que el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 es el 12. Ahora vamos a hacerlo de la primera manera que aprendimos, que fue con los múltiplos del 2, del 4 y del 6. Vamos a hacerlo con los múltiplos. Recordemos que los múltiplos simplemente son los números que aparecen en las tablas de multiplicar de cada uno de los números. En este caso estos son los múltiplos del 2, estos son los múltiplos del 4 y los múltiplos del 6. Entonces lo que vamos a hacer es comprobar si realmente el 12 es el mínimo común múltiplo. Por eso tenemos que hablar de mínimo, que es el número más pequeño que se repite y que comparten los números que estamos comparando. En este caso podemos notar que en el 2 y en el 4 tenemos un número más pequeño que el 12, es el 8. Sin embargo, en el 6 no tenemos el 8. Por tal motivo, el 8 no puede ser el mínimo común múltiplo de 4, de 2, de 4 y de 6. Por otro lado, también entonces tenemos el 12 y el 12. Ahora podemos decir efectivamente que
el mínimo común múltiplo de 2, de 4 y de 6 es el 12. Esa es la manera en la que nosotros usamos y calculamos el mínimo común múltiplo con múltiplos o con factores primos, como lo vimos hace un momento. Entonces espero que ya haya quedado más claro. Sin embargo, vamos a seguir trabajando durante algunas clases más para poder interiorizar de mejor manera este tema del mínimo común múltiplo. Espero que les sirva este video y que les sea muy útil para la realización de las actividades. Bye.